Muy buenos días para todos y para todas. En primer lugar, pues es un honor estar acá compartiendo estos procesos investigativos, académicos, que nos permiten encontrarnos en torno a diferentes reflexiones en este. Ya voy a ponerle en pantalla completa. De modo que pues podamos acercarnos a esta cuestión de la ciencia al servicio de la sociedad. Bien, como ya se ha señalado, pues este trabajo se titula Biopragmática, una propuesta metodológica para analizar las relaciones entre cuerpo, vida y tecnología. Entonces, pues voy a tratar de ser lo más sintético posible para abarcar los diferentes aspectos de esta apuesta. En primera instancia, hay que tener en consideración un contexto, una problematización y unos elementos conceptuales. Este trabajo parte de una idea central y es la aparición de una episteme que surge con el desarrollo de los procesos de las tecnociencias, particularmente de la biotecnología, y es la episteme de la vida como información. Es decir, entender la existencia hoy ya no desde una perspectiva mecánica, sino como lo planteara Paula Sibilia, desde una perspectiva informacional. Esto lleva a varios aspectos a tener en consideración. En primera instancia, la vida entendida como una interacción compleja entre bios, zoe, tecne. Es decir, entre la vida organizada, la vida de la naturaleza y la presencia de la tecnología de forma, valga la redundancia, omnipresente. En esta medida, pues, nos encontramos con una interacción compleja, como ya ha sido señalado, por ejemplo, por pensadores como Espósito, en donde la tecnología hace que todo aquello que nos rodea sea en cierto modo artificial, es decir, que sea un factor decisivo en la información con la cual se construye la existencia y cada una de sus dimensiones. No solo esa relación que se da con la tecnología como usuarios, sino también la tecnología atravesando nuestros diseños y nuestras existencias. Por ello, el cuerpo en esa perspectiva es entendido también como una textualidad en dos dimensiones. Por un lado, una textualidad genética a raíz del desarrollo de la investigación en el código genético y una textualidad algorítmica en términos de esa presencia de los datos que se mueven hoy como formas de existencia también. Sabemos muy bien, y en parte en la presentación anterior estaba contemplado ello, cómo el elemento del algoritmo empieza a jugar un papel decisivo en las interacciones cotidianas de los sujetos. Y cuando hablamos el elemento algorítmico con el elemento genético, tenemos, por ejemplo, la potencia para desarrollar tecnologías de edición genética precisa, como es el caso de CRISPR-Cas9, que con el apoyo del conocimiento genético y también el manejo de la bioinformática, pues permite el diseño y la construcción de procesos de existencia. Esto lleva a que hoy se construya desde algunas perspectivas analíticas la idea de un continuum entre naturaleza y cultura, es decir, no una separación como se ha visto en otras ocasiones entre el mundo de lo natural y el mundo de lo cultural, sino un continuum, una relación que permite esa interacción entre el bios y el zoe. Y al mismo tiempo aparecen unos nuevos horizontes de desarrollo de la biopolítica desde la molecularización y de las ciencias sociales en una apertura, como ya lo anticipaba en su momento Wallerstein, a las interacciones con diversos campos del saber. En todos estos desarrollos, y particularmente en los desarrollos tecnocientíficos que han llevado a la construcción de procesos en los cyborg, en la inteligencia artificial y en la edición genética, no solo intervienen, desde luego, los componentes que tienen que ver con la ciencia natural, sino también aquellos que están ligados a las ciencias sociales, a la reflexión filosófica y también a lo que tiene que ver con la perspectiva de esas interacciones entre el mundo de lo social, el mundo de lo tecnológico y el mundo de la existencia misma. En este escenario de la episteme de la vida como información, pues también aparece otro elemento, que es el elemento que caracteriza este proceso investigativo, y es la necesidad de construir elementos para poder pensar esos nuevos contextos que aparecen con el desarrollo de la tecnociencia y con el desarrollo de la episteme de la vida como información. Y es este, pues, el corazón de esta propuesta investigativa. Esta propuesta investigativa parte de una idea, y es la idea de que es necesario construir un método analítico que permita acercarse a esas modificaciones que se dan hoy en las textualidades genéticas y en las textualidades algorítmicas desde las que se configura la corporalidad y la existencia. Esto porque es necesario llegar
por ejemplo, más allá de los desarrollos que ha traído la biosemiótica y de algunos de los riesgos que implican los trabajos en bioética, sin dejar de lado los desarrollos que la biosemiótica y la bioética también han generado en torno a la reflexión sobre eso que está sucediendo en el plano de la vida como información. Entonces, la biopragmática plantea tres niveles analíticos. El primero es un nivel descriptivo que se ocupa de trabajar el texto como el cuerpo como texto genético, porque pues este trabajo se desarrolló a partir de procesos de modificación genética en sujetos humanos y animales, ya veremos un poco cómo funciona eso, y el cuerpo como texto sociocultural, es decir, hacer una descripción de cómo funcionan estas textualidades y qué alteraciones han tenido con el desarrollo tecnológico. Un nivel abstracto que aplica en cierta medida la propuesta de pragmática desde la perspectiva de Deleuze y Guattari, haciendo un ejercicio de calco, mapa, diagrama y programa, con la intención de poder develar qué axiomáticas y qué máquinas abstractas se mueven detrás de estas modificaciones genéticas. Y un nivel práctico que se ocupa de presentar los límites de esas experimentaciones, los intersticios, que se entienden aquí como esas posibilidades de desarrollar otras condiciones de existencia y las experimentaciones y resistencias posibles que surgen allí. Para que esto sea claro, podríamos tomar como referencia lo que se presentó en la anterior exposición en relación con las redes sociales y como un ejercicio analítico de las mismas puede dar cuenta de esos intersticios que permite reconocerlas tanto como plataformas económicas, como ya lo planteó en su momento José Van Dyck, y al mismo tiempo como posibilidades de generación de una inteligencia colectiva. Pero para poder hacer el ejercicio de inteligencia colectiva, superando el esquema algorítmico basado en una economía de la atención, sería necesario identificar ese intersticio, es decir, ese punto, ese espacio desde donde se puede generar una experimentación distinta y una resistencia posible. Cuestión todavía más compleja y desafiante cuando nos enfrentamos al escenario de lo genético, que en muchas ocasiones resulta como una especie de misterio, sobre todo en los procesos de molecularización que vivimos hoy y que en casos como el de la pandemia en la que actualmente nos encontramos, pues ejerce un reto bastante significativo. Para dar cuenta de este proceso, de esta apuesta metodológica, se trabajaron dos casos particulares. Uno fue el grinding, en el caso del biohacking, y el otro fue el bioarte. El grinding como la modificación corporal de un sujeto. En este caso se trabajó con el caso de Yoshia Sinner, quien hace la modificación o intenta hacer la modificación con tecnología CRISPR-Cas9 para el crecimiento de sus músculos. En el trabajo analítico se indicó que a nivel de texto genético la modificación no fue efectuada, pero a nivel social, por el manejo de redes sociales que tiene este señor, sí se logró generar un conjunto de modificaciones frente al entendimiento de la tecnología y sus relaciones con los sujetos. Y ahí aparece algo que conecta directamente con la exposición anterior y es cómo la comunicación y la educación científica se convierten en un reto. ¿Por qué en un reto? Porque en esta práctica aparece la idea de la libertad de la ciencia, que resulta paradójica porque en las prácticas de biohacking, como lo ha planteado Del Fanti, se encuentra la libertad de acceder al conocimiento científico profundo, en este caso el conocimiento de las técnicas de modificación de código genético, pero también la paradoja de que eso termine convirtiéndose en un escenario de mercado. Por eso emerge una idea de una axiomática de consumo, porque este proceso de modificación genética termina también entrando en ciertos circuitos del consumo. Y surge entonces la necesidad de un devenir experimento que se convierte en la posibilidad de generar condiciones para que a partir de la apropiación del conocimiento científico especializado también se puedan hacer otro tipo de reflexiones que vayan más allá de un uso exclusivamente instrumental de una tecnología, sino que puedan comprender esas posibilidades de generar interacciones complejas en un nivel molecular. Si lo adaptamos un poco, no fue objeto de esta investigación, pero si lo adaptamos a las condiciones que vivimos hoy, es, por ejemplo, tener la posibilidad de hacer una lectura del esquema de relación entre los cuerpos y las vacunas que usan tecnologías como ARNM y cómo eso genera unas condiciones distintas de existencia en los sujetos, al lado de las necesidades e interacciones que genera un esquema de vacunación frente a, por ejemplo, las dinámicas sociales que se viven en un contexto como en el que nos encontramos. El otro caso que se analizó fue el caso del bioarte, particularmente de Edunia, un experimento, o más bien una muestra artística realizada por Eduardo Kac, donde se hizo la modificación de la petunia
combinando el ADN del artista con el ADN de la petunia y generando un plantimal, en este caso Edunia. Y esto permitió analíticamente acercarse a lo que ya ha sido trabajado en los estudios de la ciencia, de ciencia, tecnología y sociedad, particularmente por Bruno Latour, que es la apertura de las cajas negras de la biotecnología, es decir, esas preguntas y dificultades que surgen con el trabajo biotecnológico y lo que sería la axiomática de una deuda infinita, es decir, cómo el creador, que es la paradoja del creador, el creador y su creación entran en una relación de deuda infinita, que se resuelve en tanto que aparece la idea de un devenir obra de arte, es decir, que la biotecnología, y ahí entramos en una relación directa con los problemas de la bioética, por ejemplo, requiere de ese ejercicio de reflexión ética para poder construir otras formas de vida posibles. Es decir, tenemos la tecnología para generar vida, pero esa tecnología requiere de ser pensada desde una perspectiva ética. Eso lleva pues a una conclusión muy rápida y es que el estudio de la relación vida-cuerpo-tecnología implica un carácter informacional de la existencia y textual de la corporalidad, una importancia de esa relación entre concreto y abstracto y práctica social, la tecnología avanzada como ese contexto que es necesario empezar a revisar hoy y entender que este mundo de lo molecular es un reto que ofrece la tecnociencia como marco analítico desde las ciencias sociales abiertas a interactuar con otras disciplinas para asumir este mundo que cada día nos desafía más, como sucede en los contextos contemporáneos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Hernán, por su presentación. A continuación, vamos a plantear al doctor Hernán algunas de las preguntas que nos han formulado a través del chat. Aquí me llega una y se lee, dice, ¿cómo se están aplicando estas metodologías en Colombia o para reformularla? ¿Quién más en Colombia está estudiando este tema? Es decir, ¿qué tan fuerte está el tema en Colombia recientemente? Bien, yo en el desarrollo que pues hice a la luz de la tesis, logré encontrar pues un trabajo muy interesante en el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, también el trabajo que se ha hecho en bioética en la Universidad del Bosque, y pues esos acercamientos que se han hecho sobre todo a la cuestión de la biosemiótica. Creo que es un reto, que es una necesidad empezar a volcar estos estudios tan fundamentalmente desde el ámbito de lo social, porque pues digamos que en Colombia en la biotecnología se ha hecho avances muy interesantes. De hecho, en nuestro país tenemos incluso variedades de maíz con patente libre, que es todo un avance en términos biotecnológicos, pero sí se requiere que se empiece a crear cada vez más ese campo de investigación y ese acercamiento que no solamente vea la biotecnología desde el punto de vista instrumental, sino que como lo hacen la Javeriana y el Bosque, pues empiecen también a generar otro tipo de reflexión, no solo desde la bioética, sino también desde estas interacciones entre diferentes disciplinas y entre diferentes ciencias sociales para leer qué es lo que está sucediendo en esa interacción entre ciencia y sociedad en la relación entre vida y tecnología. Jennifer Doudna, por ejemplo, una de las recientes ganadoras del premio Nobel por el desarrollo justamente de la tecnología CRISPR-Cas9, no hace el llamado única y exclusivamente sobre el entendimiento de la tecnología per se, sino sobre todo de sus efectos a nivel social, a nivel cultural, y por ello creo yo que aunque de repente somos pocos los que estamos en este trabajo, también sé que en la nacional están en los estudios CTS, en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y particularmente desde programas de maestría y doctorado, pues se pueda generar esas condiciones para hacer esos análisis desde esa perspectiva que acopie todo un conjunto de saberes que van más allá de usar una tecnología como tal. Excelente, gracias. Doctor Hernán, una última pregunta para cumplir el tiempo. Aquí en el chat, Zuli Rodríguez pregunta, gracias, ¿cómo incorporar estos conceptos en los currículos de los programas de posgrado en biotecnología en nuestro país? Bien, yo creo que es una pregunta excelente y creo que es poder en los currículos de biotecnología incluir de manera precisa los problemas, temas y posibilidades de análisis desde lo social. Una clave, por ejemplo, nos la da este concepto de las cajas negras de la biotecnología, porque es poner a debatir
qué es lo que está detrás, al lado y en conjunto de cualquier desarrollo tecnológico. La expositora anterior, por ejemplo, nos hacía una referencia muy clara a una tecnología quizá más cercana, como es el caso de las redes sociales, y que para ser comprendidas es necesario ir, por un lado, a la dinámica algorítmica, que es bastante peculiar y que exige un cierto conocimiento técnico, pero por otro también a esas prácticas sociales, a esa mirada, por ejemplo, sobre las economías bifase, las economías de la atención y al mismo tiempo las posibilidades para generar comunidades de aprendizaje, procesos de inteligencia colectiva, etcétera. En el caso de la biotecnología sería lo mismo, las problemáticas éticas detrás de ese ejercicio de una ciencia fáustica o una ciencia prometeica, como lo planteó Paula Sibilia en su momento, y también las revisiones en contextos sociales y culturales específicos. Por ejemplo, la aplicación de desarrollos biotecnológicos en la modificación en plantas en contextos como los del agrocolombiano. Hacer ese tipo de ejercicios e incluir ese espacio para lo social también creo yo que es muy necesario en los currículos de biotecnología en nuestro país.